Vale, pues vamos empezando. Buenos días, bienvenidos al webinar Modern Apps 101, donde haremos un repaso por los fundamentos de este concepto tan de moda en estos últimos meses de Modern Apps. En lo que termina de conectarse la gente, veo que hay gente conocida que conoce IPM, conoce nuestra empresa, pero bueno, para esa gente que no tiene tanto contacto con nosotros, pues me gustaría introduciros un poquito quiénes somos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale, pues IPM, para quien no nos conozcáis, llevamos casi 40 años de historia trabajando con todo tipo de soluciones para la TI, ¿vale? Bueno, ha cambiado un mundo desde los primeros robots de cintas, de computadoras que eran armarios y habitaciones enormes, hasta hoy, ¿vale? Y en todo este tiempo siempre IBM se ha caracterizado por intentar introducir las soluciones más innovadoras dentro de las posibilidades que había, ¿vale? Entre ellas, pues bueno, apuntar que IBM fue quien introdujo Storage en España y estuvo en solitario ofreciendo este tipo de librerías de cintas. Eso un poco fue los comienzos de IPM y algo más reciente, pues un poco que ilustra esta apuesta por la innovación, sería la parte de la apuesta por la hiperconvergencia. Fuimos los primeros en montar SimpliVity en España, de los pioneros en montar Nutanix en el territorio. Y bueno, un poco por esto estamos hoy aquí, también porque creemos en esta innovación, creemos en estas nuevas tendencias, como son las Modern Apps, la modernización de aplicaciones, y es un poco el resultado de esta filosofía de IPM de apuesta por tecnologías que finalmente, como vais viendo, al final se instauran y pasan a ser commodity para todos nosotros, ¿vale? Y un poco para que nos veáis un poco lo que hacemos, aquí tenemos un mapa donde tenemos proyectos, donde tenemos base instalada, IPM, por todo el mundo, tanto en América del Norte, América del Sur, o como en diferentes puntos de Europa. Y más especialmente en España. Estos puntos representan donde tenemos sedes en la península ibérica, ¿vale? IPM, el grupo IPM está formado por una parte en Portugal, también bastante importante, y la parte de IPM en España, principalmente tenemos las sedes de Madrid y Barcelona, donde tenemos gran parte de la gente trabajando, pero tenemos una sede un poquito más pequeña en Coruña y otra sede en Bilbao, con un anexo en Vitoria. O sea, que estamos repartidos por todo el territorio para ofrecer nuestros servicios por toda la península, ¿vale? Y bueno, veremos a lo largo de la presentación, hablaremos bastante de VMware y quería ilustrar un poquito el grado de compromiso y de implicación de IPM con esta marca, ¿vale? Entonces, en este cronograma vemos un poco la historia de IPM con VMware, que empezó con VMware en 1998, cuando VMware prácticamente ofrecía el vSphere, versiones muy tempranas de vSphere, 3 punto algo, y ha ido evolucionando con nosotros desde entonces. De hecho, desde 2009, de manera interrumpida hasta hoy, somos Solution Provider, proveedor de servicios de VMware, y un poco por ilustrar ese grado de implicación, tenemos todas las competencias que ofrece VMware. Cada vez que aparece una nueva competencia, por ejemplo, en este caso podría aplicar la parte de PKS, de modernización de aplicaciones, pues tenemos gente preparándose y capacitándose para poder ofrecer esos servicios, ¿vale? Y por último, la parte de Master Service Competencies. En IPM, bueno, en VMware, el grado máximo de certificación de la empresa
sería el Master Service Competency. Entonces, han dividido sus principales pilares del portfolio de VMware en distintas Master Service Competencies. Para que os hagáis una idea, hay 5 Master Service Competencies y IPM ostenta 4, ¿vale? La parte de Network Virtualization, Cloud Management, Desktop and Mobility y Data Center Virtualization. Entonces, por ilustrar un poco esto, esta página es pública, es de acceso público y veis los 14 proveedores de servicios más importantes de VMware a nivel mundial, ¿vale? En este sentido, IPM aparece entre estos 14 proveedores de servicios, pero bueno, somos un poco el rara avis dentro de este grupo, ya que, bueno, IPM no dejamos de ser 130 personas que trabajan en este sector y estas otras empresas, Round Tower, Extrabit, son empresas con miles de empleados y con muchos millones de euros de facturación. Con esto quiero decir que al final estamos trabajando en primera línea con los partners y los proveedores de servicios más top a nivel mundial, ¿vale? Y bueno, ya han pasado 5 minutillos, pues empezamos ya con el contenido del webinar. Y lo primero de todo es presentarnos, ¿vale? ¿Quiénes somos? Yo soy José Manuel Bermúdez, Principal Architect de IPM en el área de Hybrid Cloud. Soy el responsable de la preventa de este área y el responsable técnico de todo el contenido, de todo el portfolio de Hybrid Cloud de IPM. Y conmigo está Manuel Paredes. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Yo soy Manuel Paredes y trabajo como arquitecto de soluciones en IPM en la parte de software data center, monitorización y hiperconvergencia. Vale, y también está con nosotros Ignacio Casado. Hola, Ignacio. Hola, muy buenos días a todos. Yo también pertenezco a la parte de preventa y estoy más orientado a lo que es la parte de automatización. Muy bien, pues sin más dilación empezamos, ¿vale? Lo primero que quería ver con vosotros es un poco el por qué las Modern Apps, por qué este concepto que ha aparecido en estos últimos meses, del que ninguno de nosotros había oído hablar y por qué es tan disruptivo y está en boca de todos, ¿vale? Entonces, un poco el contexto es este, el contexto de aplicaciones para todo. Hoy en día vemos que hay aplicaciones para prácticamente todo lo que queramos hacer. De hecho, las empresas, bueno, han creído esto que veníamos hablando desde hace años de la transformación digital y se han puesto a desarrollar innovación, a desarrollar aplicaciones, a generar nuevos modelos de negocio en base a esas aplicaciones que permiten diferenciarse y ser más competitivas en su sector. Permiten mejorar ese customer experience, ese engagement con el cliente y están viendo que al final eso les da un rédito, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay una lucha ahí fuera para ver quién saca la aplicación más innovadora, más rompedora y es capaz de ser más competitivo en ese mercado, ¿vale? De hecho, un poco la cita del CEO de Microsoft, Satya Nadella, todas las compañías hoy en día son software companies. Todas las compañías hoy en día desarrollan sus propias aplicaciones. Entonces, es un poco el contexto ahora mismo de esa necesidad de desarrollo que realmente el negocio está impulsando, ¿vale? Y un poco en este sentido estas gráficas, ¿vale? Recogen, bueno, una encuesta que se les hizo a los CIOs sobre las estrategias para mejorar ese customer experience, esa experiencia de los clientes con las soluciones de las empresas, ¿vale? Y el 78% están de acuerdo que la mejora del portfolio es una de las mejores estrategias para mejorar ese customer experience. Sin embargo, el 48% admiten que en este último año no han sido capaces de mejorar ese portfolio como deseaban. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos el por qué, qué razón hay detrás, ¿vale? Y principalmente esa encuesta arroja dos razones.
La primera de ellas es que las plataformas no son capaces de adoptar estas Modern Apps, estas necesidades específicas de este nuevo tipo nueva forma de hacer aplicaciones. Y en segundo lugar, la falta de la rigidez del ATI, la falta de flexibilidad, de escalabilidad, la incapacidad de adaptarse a las necesidades de carga del entorno, ¿vale? Entonces, estos son un poco los dos puntos que arrojaba esta encuesta, ¿vale? Y, bueno, pues un poco vamos a ver cómo abordamos estos puntos, ¿vale? Entonces, empezamos, un poco la idea del webinar es contar estos fundamentos, estos conceptos básicos sobre las Modern Apps. Y primero de todo quería decir, bueno, exponer cuáles son los deseos del negocio sobre las aplicaciones, cómo quieren el negocio que las aplicaciones sean, ¿vale? ¿Qué características tienen que tener? Entonces, entre ellas están, pues, lo que vemos, la velocidad y la ligereza, lo que veníamos hablando, ese time to market, esa rapidez en el desarrollo, esa capacidad de llegar antes que la competencia a la hora de desarrollar nuevas soluciones, ¿vale? La portabilidad se hace esencial en este nuevo paradigma hybrid cloud, multicloud, que seamos capaces de mover cargas de manera transparente entre sites. Y por último, la escalabilidad, lo veíamos, esa flexibilidad para adaptarse a la carga de las aplicaciones, que no sean rígidas, que sean capaces de crecer y de crecer de manera dinámica, ¿vale? Eso es un poco las necesidades o qué es lo que está pidiendo el negocio de sobre las aplicaciones, ¿vale? Y antes de empezar con los conceptos más técnicos, quería un poco discernir entre estos dos conceptos de Cloud Native Apps y Modern Apps, ¿vale? Porque hay gente que los utiliza de manera indistinta y, bueno, nosotros apoyamos la corriente que los diferencia, ¿vale? Entonces, principalmente el concepto de Cloud Native App surge de la comunidad de desarrolladores. Decidieron establecer los 12 principios que tenían que tener esas aplicaciones modernas para construir software as a service, para construir software, aplicaciones nativas cloud, ¿vale? Entonces, es un poco, de ahí surge este término. Entonces, aquí están un poco recogidos estos 12 factores, luego vamos a ir viendo cómo los vamos cubriendo con los conceptos que vamos a ir viendo posteriormente, ¿vale? Y el concepto de Modern Apps es un concepto más amplio, más holístico. No solo se queda en la parte de aplicación, de nada tiene sentido tener una aplicación súper ágil, súper escalable, si todos los procesos que hay detrás son manuales y poco dinámicos, ¿vale? Entonces, el concepto de Modern Apps con el que trabajamos en IPM es un concepto más holístico, donde esta parte de Cloud Native Apps, que sería esta parte de microservicios, pero incluye también, pues, todos estos procesos, automatización de procesos DevOps, esta adaptabilidad a este paradigma hybrid cloud, multicloud, esta portabilidad que veníamos hablando. Entonces, recoge un poco el concepto holístico de cómo tienen que ser estas aplicaciones modernas, pero aparte también esa plataforma y esos procesos modernos, ¿vale? Y bueno, en este punto os dejo con Manuel Paredes, que ya va a ir entrando en cada uno de los conceptos y va a ir construyendo bueno, pues todos estos componentes que forman las Modern Apps. Hola, Manuel. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, ahora vale, sí. Muy bien. Pues muy bien, en esta parte voy a hablar primero, siguiendo un poco el hilo de mi compañero José Manuel Bermúdez, del concepto de microservicios, para luego pasar a hablar sobre la parte de la tecnología de containers y su evolución, ¿vale? He querido primero reflejar en esta fotografía, que se puede ver de un golpe de vista, el concepto en que se basan los microservicios versus una aplicación monolítica. En la parte de la derecha tenemos un tiburón pesado y lento, y en la parte de la izquierda un grupo de pequeños y ágiles peces, donde trabajando todos consiguen el mismo efecto. Bueno, en una arquitectura monolítica, la estructura de la aplicación siempre tiene el mismo modelo, que consta de 3 capas: la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de persistencia, todo ejecutándose dentro de un mismo servidor. La única evolución que ha tenido en estos años ha sido que hemos pasado de un primer nivel donde se ejecutaba todo en la misma instancia, luego hemos pasado a un diálogo entre backend y frontend,
Y por último, hemos pasado a 3 niveles independientes. Esta arquitectura, podríamos decir que siempre ha presentado las siguientes desventajas históricas. La principal desventaja es que la aplicación está confinada en un solo servidor o instancia, siendo poco óptimo el uso de los recursos. Asimismo, presenta una desventaja para el desarrollo al estar construido con 1 o 2 lenguajes a lo sumo. Esto requiere que la empresa tenga departamentos especializados. Por otro lado, los mantenimientos, que pasan muchas veces por interrumpir solicitarse ventanas de servicio interrumpiendo el servicio de la aplicación. Las actualizaciones deben hacerse en bloque, ya que las versiones de los componentes están relacionadas. A la hora de escalar, la solución solo se puede escalar horizontalmente, desperdiciando muchos recursos en la mayoría de los casos. Y la alta disponibilidad se consigue siempre mediante un balanceador externo. En la arquitectura de microservicios se rompe este concepto de centralización de la aplicación, diversificándose, no solo en varios servidores, sino que puede desplegarse en varios servidores remotos, no solo locales, gracias a su elemento común para la comunicación, el uso de APIs, para interaccionar entre todos los componentes internos. De esta manera, conseguimos que la aplicación sea flexible, el software creado con microservicios se puede dividir en servicios de componentes múltiples, pudiendo cada uno tener su base de datos propia. Estos servicios se pueden implementar de forma independiente. Es resiliente, dado que todos los microservicios son independientes, la aplicación basada en microservicios presenta un mejor comportamiento ante fallos. Si un microservicio falla, el otro continuará funcionando. Además, escala de manera gradual, podemos escalar únicamente aquellos servicios o partes del aplicativo que se desee, simplemente desplegando más microservicios en paralelo. Y además están diseñados para los entornos cloud. Los componentes se pueden distribuir en varios servidores o incluso en varios centros de datos. Esta deslocalización es importante. En esta deslocalización es importante el papel de las librerías API para la comunicación interna y externa. Además es eficiente, ya que el código para los diferentes servicios se puede escribir en diferentes lenguajes. La elección del lenguaje se determina en función de las posibilidades de nuestra empresa o de la idoneidad en la función que se busca. También es segura, ya que los microservicios simplifican la supervisión de la seguridad, ya que las partes de una aplicación están aisladas. Un problema de seguridad que podría ocurrir en una de las secciones no tiene por qué afectar a todo el programa. Todo esto lleva al final una complejidad operacional, claro. Como contrapartida a la simplicidad del desarrollo, a medida que crece la aplicación es mucho más difícil de manejar. Aquí tenemos un ejemplo de una aplicación de venta electrónica basada en microservicios. Cada uno de los microservicios que veis aquí juega su papel, está escrito en el lenguaje más óptimo y hay relaciones internas entre ellos. Además que también hay relaciones externas como los inputs de los usuarios o relaciones con servicios de terceros. Aquí podemos ver 3 de las más famosas compañías desarrollando aplicaciones distribuidas. Se puede ver la nube de conexiones que se realizan entre los microservicios, de forma que al final forman un todo, una aplicación. Vale. Con esto terminamos la parte conceptual de microservicios y pasaríamos a definir los conceptos de la tecnología de containers y el porqué de su rápido crecimiento en la comunidad de desarrolladores. La tecnología de container no es un concepto ni una idea feliz. En realidad debemos comprenderla como una evolución histórica y vamos a describir brevemente sus hitos más relevantes. En 1979, ya con la 7ª versión de Linux, tenemos el primer avance relacionado con los containers, la llamada sistema chroot, que desbloqueaba la posibilidad de cambiar el directorio raíz de un proceso y sus descendientes en una localización dentro del file system. Luego, ya casi 20 años después, dentro del proyecto de FreeBSD, se desarrolla el primer concepto de jaulas. El año siguiente aparece en forma de parcheado al kernel de Linux el Linux vServer, un mecanismo de aislamiento que permite particionar los recursos del sistema operativo. Luego, 3 años después, de la mano de Solaris, aparecen los primeros containers. En el año 2006, ya 2 ingenieros de Google impulsan un nuevo parche en el kernel de Linux en el que se introduce el concepto de container de procesos, donde se consigue limitar, medir, aislar el uso de recursos tales como la CPU, disco y red para una colección de procesos. Más tarde, este concepto se rebautizaría como control group. Y ya en 2008 aparece la primera distribución de Linux en la que se incluye un gestor de contenedores combinando el uso de los cgroups y de los namespaces, trabajando con un único kernel sin requerir ningún parcheo. Ya por fin, en 2013, se establece la empresa Docker, en la que se presenta un nuevo gestor de containers partiendo de la base de los Linux containers, pero desarrollando una librería propia llamada libcontainer que se distingue de las demás por ofrecer un ecosistema completo para la gestión de los containers. Entonces,
Repasando cuáles son las claves de Docker, por supuesto, los containers, que podrían definirse como el estado vivo de una aplicación contenida dentro de un archivo de imagen. Docker permite correr tantos containers como permita los recursos del host que contiene. Estos containers son ligeros, ya que se ejecutan como un proceso dentro de un host. Son independientes, ya que cuentan con todos los recursos necesarios y dependencias para ejecutarse como microservicio o aplicación. Además, son portables, ya que se pueden ejecutar en cualquier otro Docker y se empaquetan con un único comando. Como hemos visto antes, todo esto se basa en el kernel de Linux, utilizando tanto cgroups como namespaces. Los cgroups limitan la aplicación a un conjunto de recursos. Además de estos recursos de hardware, se comparten también con todos los containers y con el host anfitrión. Y los namespaces garantizan un entorno aislado en todos los aspectos necesarios, dotando de un sistema operativo casi independiente a vistas del contenedor. Entonces, ¿cómo se trabaja con Docker? Vale, el flujo de Docker es una comunicación entre un cliente de Docker, desde donde mediante un intérprete de comandos se gestionan todos los procesos, un Docker host, que es el que ejecuta el Docker Engine, los containers a partir de imágenes y guarda un registro interno para el rápido despliegue de los containers. Y luego, por otro lado, tenemos un registro remoto, que es el origen de las imágenes como punto de partida para nuestros desarrollos y, a la vez, un repositorio para el versionado de nuestras aplicaciones. Entrando un poco más a fondo en el concepto de imagen, una imagen se puede definir como los orígenes de los contenedores. Son inmutables, es decir, solo son de lectura. De la misma imagen se pueden desplegar varios contenedores con distintas características, obteniendo un ID distinto en cada ejecución. En cuanto a la generación de los datos de la ejecución del container, de forma nativa, la información contenida dentro del container es stateless, es decir, se pierde si el contenedor se para intencionadamente o se cae. Entonces, para solucionar este problema, podemos definir los volúmenes persistentes en el momento de la creación del contenedor, pudiendo ser locales o remotos como SADs NFS montados en una ruta especial que no se destruye con el contenedor. Como ya se ha dicho antes, una parte importante del ecosistema de Docker son los registros, ya que son la base de los desarrollos donde partimos de imágenes muy básicas con sistemas operativos y todo tipo de herramientas para el desarrollo, como también para el control de calidad, seguridad, etc. Además, disponemos de un espacio para subir todo nuestro versionado de nuestras propias aplicaciones. Aparte de esto, existen varias compañías, empezando por Docker Hub, que ofrecen sus servicios como proveedores de registros, generalmente ofreciendo servicios gratuitos por un lado y luego servicios añadidos de pago, como el mantenimiento y verificación de nuestras imágenes. Otro concepto importante es el Dockerfile. Este es el fichero de definición para la construcción de nuestros servicios. Se utiliza en conjunción del comando build. Aquí es donde se construye la magia, porque podéis ver en el desarrollo de este fichero que partimos de una imagen de un sistema operativo mínimo y le dotamos de unas herramientas y configuraciones para poder construir nuestras aplicaciones. En este fichero podemos definir cosas como establecer el entorno de trabajo, instalar aplicaciones para ayudarnos con el desarrollo, exponer puertos internos del contenedor con puertos externos del host e incluso definir comandos que se ejecutarán cuando se despliegue en forma de container. Con esto conseguimos una imagen empaquetada, personalizada con nuestras modificaciones y lista para ser desplegada cuantas veces queramos. Por último, me gustaría comentar cuáles son las claves del éxito que han llevado al rápido crecimiento de esta tecnología. Y la primera de ellas es el uso óptimo de recursos. Desde el punto de vista de los recursos, se ve claramente una evolución realizada hacia un uso de recursos más eficiente, donde veníamos de un pasado reciente, donde las aplicaciones tradicionales se desplegaban en un servidor físico, donde muchas veces se desaprovechaban recursos de hardware al correr un servicio o una aplicación. Luego estamos en el mundo de las máquinas virtuales y en la virtualización de hardware, donde conseguimos ejecutar efectivamente más aplicaciones dentro de un servidor, pero con un alto coste de recursos. En el arranque de los sistemas operativos de las máquinas virtuales, incluso utilizamos librerías y binarios duplicados. Y por último, y hacia donde vamos, es hacia la virtualización del sistema operativo, que es el nuevo concepto en el que se ejecutan varios servicios o aplicaciones dentro del mismo servidor, igualmente que en el otro escenario, pero ahorrándonos la capa de hipervisor, el arranque de máquinas virtuales, la compartición, la duplicación de librerías, ya que se comparten entre los contenedores, y no perdemos el aislamiento de los containers que teníamos en los otros escenarios. En la segunda clave sería el mínimo tiempo de ejecución, como podéis ver aquí. Si seguimos con la analogía anterior, pero desde el punto de vista del tiempo de disponibilidad desde que se arranca el servicio, en la parte izquierda tenemos el tradicional servidor físico
que debe arrancar todo su sistema operativo hasta tener disponible estar en disposición de arrancar el programa. Esto siempre se va a llevar varios minutos. Luego hemos pasado al hardware virtual, en el que el hipervisor siempre está cargado, pero de nuevo tenemos que perder varios minutos en el arranque del sistema operativo hasta que podemos arrancar el programa. Y aquí viene una gran mejora con los containers. Nuestro Docker host está preparado, nuestro Docker Engine está preparado y lo único que tenemos que hacer es cargar la aplicación, ¿vale? Y esto se puede llegar a realizar en milisegundos. Además, otra de las claves del éxito es que la tecnología containers está desarrollado para los programadores. Una vez que se programa, entre las ventajas es porque los servicios de producción también son contenedores, por tanto el resultado de nuestro desarrollo es mucho más predecible, ya que se reproduce en las mismas condiciones que en la producción. Además, solo se tiene que programar una vez. Una vez que se programa el contenedor, se puede desplegar en cualquier servidor, con cualquier sistema operativo que ejecute un Docker Engine. Y lo que llevamos comentando desde el principio, se obtiene una mayor modularidad. Es ideal para el desarrollo de microservicios que conforman las aplicaciones complejas, ¿vale? Aquí también podéis ver un poco el ciclo de desarrollo, pero basado en Docker, ¿no? Nosotros construimos una aplicación, creamos nuestras imágenes, luego la podemos tunear o complementar con servicios para correr aplicaciones basadas en servicios entrelazados. Todo esto lo podemos probar en cualquier servidor remoto para testear nuestras aplicaciones y cuando ya está listo lo podemos llevar a nuestro registro mediante otra orden de comando. Y si no estamos conformes, podemos reiniciar el proceso de desarrollo. Luego, por último, quería terminar con este gráfico en el que se puede ver la predicción de la adopción del uso de containers frente a las máquinas virtuales entre los años 2018 y 2021. En el que se multiplica por 6 el crecimiento de los containers frente a las máquinas virtuales. Bueno, y con esto termino y cedo la batuta a mi compañero Ignacio Casado para continuar con la parte de Kubernetes. Nacho, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenas a todos. Bueno, hemos visto un poco las bonanzas y las ventajas que nos da los sistemas de contenedores. Pero claro, como empresa nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿de qué forma paso yo esto a mi producción? ¿Por qué? Pues porque puedo necesitar alta disponibilidad. Necesito que mis cargas de trabajo sean escalables en base al consumo de los servicios que estoy ofreciendo. Además, necesito que los operadores intervengan lo menos posible para realizar todas las operaciones que llevan por debajo todo lo que es la gestión de mis contenedores. Y aquí entra un poco en funcionamiento Docker, que es una plataforma open source, ¿vale? Que ya lleva utilizando más de 15 años la gente de Google y lo estaba utilizando para ejecutar sus cargas de trabajo en producción y ha sido un sistema que ha ido evolucionando pues con la aportación de ideas y buenas prácticas de la comunidad open source. ¿Por qué podemos necesitar Kubernetes? Porque es la manera ideal para paquetizar y ejecutar las aplicaciones en un entorno de producción. Por ejemplo, una de las cosas que puede realizar Kubernetes es, en caso de caída de un container, el sistema es capaz de arrancar otro container de forma automática, sin realizar ningún tipo de intervención. Además, proporciona un entorno de trabajo para ejecutar sistemas distribuidos de forma resiliente. Y además nos puede proporcionar ciertas características como los patrones de despliegue de aplicativos. De forma declarativa, nosotros podemos definir la forma en que se comportan nuestros containers. Ya lo veremos más adelante, una forma de realizar las actualizaciones de nuestros containers con Kubernetes es la utilización de los Canary Deployments. Luego, también nos ofrece un Nacho, no se ha pasado a la siguiente diapositiva. Se ha quedado... ¿Estáis en la 36? No, no sé, se ha quedado en la anterior. Resetea el proceso. Sí, perdón. Sí.
A ver, comparte ahora la pantalla. Perdón. ¿Ahora lo estáis viendo bien? Ahora sí, perfecto. Vale. Estupendo. También nos ofrece el descubrimiento de servicios y balanceo de carga. Entonces, expone los contenedores o containers de tal manera que utilizando un nombre DNS o su propia dirección IP se pueden utilizar sus servicios mediante peticiones API. También nos permite la orquestación del almacenamiento. De forma automática podemos montar sistemas de almacenamiento de diferentes tipos, como pueda ser almacenamiento de clouds públicas, NFS y un largo etcétera. Y también nos permite, que es bastante importante, los rollouts y rollbacks automáticos. Si por cualquier motivo las actualizaciones que estamos realizando sobre nuestros containers fallan o no están ofreciendo los servicios que deberían ofrecer, siempre tenemos la posibilidad de volver hacia atrás. Siempre en Kubernetes se están monitorizando y registrando todos los objetos que está gestionando para que estos objetos mantengan lo que se denomina el desired state o estado deseado de estos objetos. Y la aplicación, la plataforma va cambiando para conseguir que este estado deseado que hemos declarado o hemos registrado de forma declarativa con anterioridad se cumpla. Esta es otra de las características, que es el self-healing. Kubernetes es capaz de reiniciar los containers, reemplazarlos o eliminarlos siempre sin intervención de ningún operador. Y por otro lado, también tenemos la gestión de la configuración y secrets. Cualquier información sensible de la empresa se almacena de forma encriptada, tales como password, tokens, claves SSH, etc. Por todas estas características, Kubernetes se ha convertido en el orquestador de containers por excelencia. Esta slide, la fuente de esta slide es la Cloud Native Computing Foundation. Entonces vamos a echar un vistazo a la arquitectura de Kubernetes. Aquí nos podemos encontrar dos componentes principales que podemos ver de un simple vistazo. Por un lado, el control plane y por otro lado, los nodos del clúster. ¿Qué es el control plane? Es el sistema que mantiene el registro de todos los objetos de Kubernetes. Gestiona continuamente el estado de estos objetos. ¿Para qué? Para que siempre estén en ese desired state o estado deseado que hemos definido con anterioridad. Y está compuesto este control plane por tres componentes principales que se pueden ejecutar o pueden ser replicados en múltiples masternodes para proporcionar alta disponibilidad. Estos tres componentes es el Kube API Server, que proporciona las APIs que soportan la orquestación del ciclo de vida de las aplicaciones, escalado, actualizaciones, etc. Y también actúa como gateway del plano de gestión del clúster. Por otro lado, tenemos el Kube Controller Manager, que es un demonio que monitoriza el estado del clúster y realiza los cambios, vuelvo a repetir, para que dicho estado coincida con el estado deseado que hemos declarado con anterioridad. Y por otro lado, tenemos el Kube Scheduler, que es el responsable de organizar los containers entre los diferentes nodos del clúster. Se encarga del escalado dinámico en base a la carga. Y todo ello teniendo en cuenta una serie de restricciones que podemos definir, tales como limitación de recursos y especificaciones de afinidad, antiafinidad entre los diferentes nodos. Por otro lado, tenemos los nodos del clúster, que son máquinas físicas o virtuales que ejecutan los containers y son gestionadas por los masternodes. Que como el masternode, como podéis ver ahí, es el responsable de gestionar el clúster y es el que coordina todas las actividades. Por otro lado, tenemos otro tipo de nodos que son los workers,
que cada worker tiene un kubelet, que es un agente para administrar el nodo y comunicarse con el máster. Y aquí tenemos un concepto fundamental dentro de Kubernetes, que es los pods. Este elemento lógico se utiliza para paquetizar una aplicación que puede estar formada por múltiples containers y múltiples volúmenes de almacenamiento o volúmenes persistentes. Estos pods, hay que tenerlo claro, son efímeros, con un tiempo de vida limitado. Cuando estos se escalan o se actualizan a una nueva versión, estos pods mueren. Y estos pods se pueden escalar horizontalmente, aumentando el número de instancias, o para ejecutar actualizaciones, así como los canary deployments. Entonces, estamos hablando por un lado de containers, estamos hablando por otro lado de pods y pueden ser conceptos que pueden llevar a confusión. Simplemente que tengáis en cuenta que dentro de un pod se pueden ejecutar uno o varios contenedores para ejecutar varios procesos que se ejecutan dentro de un servicio. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo puede funcionar Kubernetes a la hora de realizar actualizaciones. Nosotros vamos a realizar una actualización de un container y básicamente empezamos por actualizar cierto número de nodos primarios. Entonces, en el momento que se actualizan estos nodos primarios, tenemos la posibilidad de balancear a ciertos usuarios o a ciertos software de prueba de software para que realicen las pruebas pertinentes sobre este número de nodos primarios. Si estas pruebas se han realizado con éxito, se procede a actualizar granularmente el resto de nodos. En caso de que hubiese habido un fallo, durante la actualización, las actualizaciones posteriores se van a posponer y el clúster va a realizar un rollback volviendo a la versión anterior del servicio que estábamos actualizando. Dentro de los pods hay diferentes tipos. Simplemente que tengáis claro que básicamente el que más se utiliza y el más importante es el de tipo de deployment, que permite de forma declarativa gestionar los pods vía replica sets, que los replica sets básicamente es donde decimos el número de instancias que van a tener nuestros pods, incorporando además mecanismos de rollback y rollout. Por otro lado, tenemos los Kubernetes Services. ¿Qué son los Kubernetes Services? Nos van a permitir exponer una aplicación contenida en un conjunto de pods. Y esa aplicación la van a exponer como un servicio de red. Nosotros lo que vamos a tener, como podéis ver en el slide, es un puerto de entrada al servicio, que sería el puerto 80, y como puerto de destino o puerto target, como podéis ver en el slide, tendríamos el puerto 9500. Por otro lado, tenemos el almacenamiento persistente. Hemos comentado que los pods mueren y cualquier información que guardan muere con el pod. Entonces, para servicios de bases de datos, almacenar pues, ficheros, etcétera, etcétera, se utilizan los volúmenes persistentes, que básicamente es un directorio que contiene datos y es accesible por un pod, lo que es un montaje de Linux de toda la vida. Entonces, las fuentes de estos volúmenes persistentes, como podéis ver en la parte derecha del slide, pueden ser variopintas. ¿De qué forma trabajamos en Kubernetes con los volúmenes persistentes? Pues básicamente a través del kubelet, nuestro worker realiza una petición que necesita un almacenamiento persistente para el pod, realiza la petición al proveedor de ese almacenamiento persistente y en esa petición nosotros lo que hacemos es definir el tipo de almacenamiento persistente que vamos a necesitar. Se realiza el claim o la petición de montaje de ese almacenamiento persistente y este se monta sobre el pod destino. ¿Qué es lo que pasa?
cuando este pod destino muere y desaparece, ese almacenamiento persistente se desmonta, pero su contenido sigue existiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve a definir el nuevo pod y vuelve a ser montado ese almacenamiento persistente. Y por otro lado tenemos los namespaces de Kubernetes, que están pensados para entornos con muchos usuarios que pueden estar dispersos en diferentes equipos y proyectos. ¿Qué conseguimos con los namespaces? Pues que declarando diferentes namespaces, nosotros podemos asignarlos a estos a diferentes grupos de usuarios. Siempre trabajando con cuotas, podemos definir reglas y políticas de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, hemos pasado por los microservicios, contenedores, de qué forma orquestamos los contenedores y ahora, digamos, la siguiente vuelta de tuerca que va a presentar mi compañero José Manuel Bermúdez es VMware Tanzu. VMware Tanzu, ¿qué es lo que nos proporciona? Mientras Kubernetes se encargaba de la organización, escalado, resiliencia y operaciones de día 2 de los containers, o sea, mantener el estado deseado de una aplicación, VMware Tanzu se encarga de lo mismo, pero de los clústeres de Kubernetes. O sea, estamos llegando a definir el estado deseado de nuestros clústeres de Kubernetes. Y ahora doy paso a mi compañero José Manuel Bermúdez, que sigue con la presentación. Vale, pues un poco lo que comentaba Ignacio Casado. Hemos hecho un viaje por todos estos conceptos de las Modern Apps, por todos esos elementos que forman parte de las Modern Apps. Ahora vamos a ver cuál sería la plataforma para poner en producción estas aplicaciones modernas, estos contenedores, ¿vale? Entonces, como comentaba Ignacio, al final el elemento principal de esta infraestructura, de esta plataforma, es el clúster de Kubernetes, que va a ser el que nos va a poder orquestar estos contenedores, estos pods, ¿vale? Y por debajo de ese clúster de Kubernetes, el posicionamiento de IPM es ofrecer la solución de VMware Tanzu, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ofrecer ese VMware Tanzu? Como comentaba Ignacio Casado, la posibilidad de orquestar y gestionar el ciclo de vida del clúster completo de Kubernetes, crear clústeres, borrar clústeres, ampliar clústeres, ¿vale? La principal mejora de VMware Tanzu, el principal aporte es su consistencia de operación, es decir, vamos a poder gestionar ese clúster esté donde esté, ya esté en mi on-premises o en cualquier proveedor de nube pública. Vamos a poder controlarlo desde la misma consola. Vamos a poder mover estos clústeres de Kubernetes de manera transparente entre los diferentes proveedores, automatizar estos procesos de upgrade, de despliegue, de borrado y, por supuesto, aplicar seguridad de una manera uniforme en todo el entorno, ¿vale? Entonces, principalmente el objetivo de VMware Tanzu, de la parte más orientada a la gestión del clúster de Kubernetes es, tradicionalmente el operador de TI interactuaba con el vCenter Server para la provisión de recursos, de máquinas virtuales, de redes, de almacenamiento. Pues el objetivo de VMware Tanzu es ofrecer esa misma interfaz también al desarrollador. Ese desarrollador, ese Site Reliability Engineer, que sea capaz de autoproveerse de recursos sin necesidad de utilizar el operador de TI, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el interfaz con el que el desarrollador va a poder interactuar con la plataforma de virtualización? Pues como hablaba Ignacio Casado, de manera declarativa tú vas a definir cuál es el estado deseado de tu aplicación, de tu clúster de Kubernetes, de tu máquina virtual, y por detrás VMware Tanzu va a ocuparse de todas esas tareas para conseguir dar forma a ese estado deseado que tú has definido, ¿vale? Entonces, aquí se ven ejemplos de cómo ese desarrollador puede solicitar crear un clúster de Kubernetes de 3 nodos, o crear una máquina virtual, o crear una base de datos de SAP HANA, o crear un pod con una función para ejecutar una tarea, ¿vale? Entonces,
Este es un poco el objetivo y este sería su interfaz de interacción con el vCenter Server. Y, por supuesto, el interfaz tradicional de interacción con la parte de vSphere es el vCenter Server a la que le han añadido pues, estos nuevos conceptos que veníamos viendo. Este concepto de namespaces, que sería un análogo al concepto de resource pool, para poder gestionar ese control de acceso, ese control de los recursos del vCenter Server. Y además, todo eso que puede hacer el desarrollador vía esos YAML, de esa manera declarativa, lo va a poder realizar el operador de TI desde este interfaz, ¿vale? Y un poco por ver las innovaciones de este portfolio de VMware Tanzu, principalmente aportaron tres innovaciones, ¿vale? La parte de Supervisor Cluster, que es una especie de clúster de Kubernetes directamente en los hipervisores, directamente en los SXIs. De esta manera vamos a poder correr estos pods, estos contenedores bare metal sobre el hipervisor, sin necesidad de crear clústeres de máquinas virtuales para Kubernetes, ¿vale? Esa es la primera innovación que ofrecieron. Como comentaba antes, el desarrollador va a poder autodesplegarse máquinas virtuales. Esta sería la parte de VM Operator. Va a poder ofrecer de manera declarativa ese autodespliegue de máquinas virtuales. Esto convierte el vSphere 7 en una especie de IaaS, de Infrastructure as a Service, de autodespliegue de máquinas virtuales. Y en tercer lugar, lo que se llama el Tanzu Kubernetes Grid, que es este orquestador de clústeres de Kubernetes que comentaba Ignacio Casado, para desplegar este clúster de Kubernetes como máquinas virtuales encima de nuestros clústeres de vSphere, ¿vale? Entonces, estos principalmente las tres mejoras que ofrece el portfolio de VMware Tanzu. Y esto es una imagen de cuál sería el portfolio de soluciones que ofrece Tanzu. Esto que veníamos hablando sería estaría englobada en la parte RAN. Por debajo, como decíamos, cualquier tipo de plataforma, ya sea on-premises o private cloud. Y aquí, en la parte de Spring y Tanzu Application Services, han incluido también la parte de PaaS, de Pivotal Application Services, que es una especie de orquestador de clúster de Kubernetes, pero para contenedores muy específicos de Spring Boot, ¿vale? Está muy especializado en esa parte, ¿vale? Y principalmente el valor añadido lo ofrecen la parte de Tanzu Application Catalog, Tanzu Mission Control y Wavefront, que vamos a ver un poco más en detalle, ¿vale? ¿Qué es este Tanzu Application Catalog? Es el fruto de la integración de VMware de esta empresa española, sevillana, de Bitnami, dentro del portfolio de VMware. Esta empresa se encargaba de coger todos estos proyectos open source y contenerizarlos y ofrecerlos a las empresas preparados para la producción, production ready, es decir, para que sean consumidos de una manera productiva. Con cierta certificación de que no hay ningún software extraño y que están optimizados para la producción. Esto, conjuntamente con la parte de VMware Tanzu, convierte ese IaaS que veníamos hablando en un PaaS, en un Platform as a Service para todo este tipo de servicios, ¿vale? Y esa gestión, ese gobierno unificado y consistente que veíamos, lo ofreceríamos a través del Tanzu Mission Control, que nos va a permitir gestionar ese ciclo de vida del clúster de Kubernetes, esté donde esté, ya sea en el on-premises o en las public cloud, esa gestión de identidades, del acceso de quién puede acceder a cada tipo de recursos, esa seguridad uniforme desde unas mismas políticas de seguridad para todos los entornos, la protección del dato. Vamos a poder hacer backup, restore de nuestros entornos, de nuestros namespaces, de nuestros pods e incluso de sus volúmenes persistentes. Aparte, en este portfolio de Tanzu Mission Control han añadido el producto de Wavefront para la observabilidad, que nos permite recoger métricas de rendimiento, de capacidad de todos estos pods, de todos estos clústeres de Kubernetes, estén donde estén. Cloud Health, que sobre todo nos da una visualización del consumo
y de costes del entorno más específico de la nube pública, de los diferentes proveedores de nube pública, y el NSX Service Mesh, que nos da una visibilidad real de todos los flujos de comunicación que hay entre los contenedores. Es una herramienta súper potente para el control y la seguridad de esos flujos dentro del clúster de Kubernetes, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo que pasa con PKS? Tradicionalmente, VMware, para la orquestación de clústeres de Kubernetes, posicionaba su servicio VMware Enterprise PKS. Pues bueno, este servicio lleva muchos años de maduración, es un producto muy maduro que tiene muchos clientes en producción. Entonces, VMware, de momento, lo que ofrece es una continuidad y un versionado y va a seguir evolucionando esta plataforma. Sin embargo, con VMware Tanzu, por lo que se intuye, los caminos convergen y todo convergerá en la misma plataforma, pero de momento hay una continuidad de estos servicios, ¿vale? Y por último, no queríamos dejar un poco la propuesta de valor, en qué podemos desde IPM ayudaros a montar estas plataformas de Modern Apps, ¿vale? Entonces, IPM, los que nos conocéis lo sabéis, tenemos años de experiencia en el montaje de toda la parte de infraestructura, de interconexión, de conectividad, toda esa complejidad de este nuevo paradigma hybrid cloud, multicloud, para ofrecer estos servicios y estas plataformas con estos nuevos conceptos de SDDC, Software Defined Data Center, hiperconvergencia, SDN, SD-WAN, para sacar el máximo partido y la máxima inteligencia de nuestros recursos hardware y, por supuesto, poder ofrecer estas nuevas cargas, estas Modern Apps, estas posibles funciones serverless y sin olvidarnos de la parte física, la parte de máquinas virtuales. Sabéis que IPM fue adquirida por Ricoh en este año pasado y a todo este portfolio de plataforma de infraestructura le añadimos todo el portfolio de Ricoh, que tiene en Oviedo más de 200 desarrolladores que se encargan de toda esta modernización de aplicaciones, containerización, desarrollos ad hoc, mantenimiento de aplicaciones customizadas, que nos ofrece un portfolio conjunto end-to-end bastante diferencial, ¿vale? Y bueno, pues con esto un poco todo lo que queríamos contaros hoy sobre la parte de modernización de aplicaciones, la parte de todos estos conceptos que nos llevan a esta plataforma para correr estas Modern Apps. Ahora pues tenemos unos minutillos para preguntas. Si tenéis cualquier pregunta podéis hacerla sobre el panel específico de preguntas y respuestas y estaremos encantados de responderlas, ¿vale? Igualmente, aquí tenéis nuestros correos y cualquier cosa, cualquier duda, si queréis profundizar en cualquiera de estos conceptos, poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudaros